¿Es factible una autodefensa en Villa de Ramos? El término autodefensa, según el Diccionario de la Lengua Española, se refiere a la defensa propia, ya sea individual o colectiva. Sin embargo, en el contexto mexicano, también se asocia a grupos de civiles armados que surgen como movimientos de resistencia contra organizaciones criminales. Estos grupos, integrados muchas veces por agricultores como aguacateros o limoneros, tomaron las armas para protegerse de los ataques de cárteles como la familia michoacana, los Caballeros Templarios y el cártel Jalisco Nueva Generación. Aunque hoy en día hay muchas organizaciones que se hacen llamar autodefensas, el término en México remite especialmente a aquellos grupos que surgieron a principios de 2013 en estados como Michoacán, Guerrero y Jalisco. Pero, ¿qué tiene que ver esto con Villa de Ramos? En los últimos años, la región ha sufrido un alarmante incremento en la inseguridad debido a la llegada de grupos criminales que se enfrentan entre sí por el control de la zona. Este problema ya no es novedad. Basta con preguntarle a cualquier habitante del municipio. Pocos dirán que es un lugar seguro. La mayoría ha sido testigo, directa o indirectamente, de las consecuencias de esta violencia. De hecho, circular por las carreteras de noche es considerado un riesgo por la presencia de grupos armados. Por ello no es raro que muchos pobladores, hartos de la situación, hayan contemplado la idea de formar grupos de autodefensa. Pero la verdadera pregunta es, ¿son realmente una solución o solo provocarán más violencia? ¿A qué se enfrentarían las autodefensas? Principalmente a dos grupos, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. No hablamos de simples delincuentes, sino de organizaciones casi paramilitares con acceso a armas de alto poder como AR-15, AKM-4, fusiles Barrett calibre 50 e incluso lanzacohetes. A esto se suma que muchos de sus miembros reciben entrenamiento por parte de exmilitares, exmarinos o expolicías, lo que convierte a sus sicarios en amenazas que solo fuerzas federales suelen enfrentar con dificultad. Además, estos grupos no se rigen por ningún tipo de moral. Utilizan tácticas de terror contra la población civil indefensa, lo que representa un riesgo adicional para cualquier intento de resistencia local. Desafíos para una autodefensa en Villa de Ramos. 1. Reclutamiento. Formar una fuerza capaz de resistir ataques armados requiere de personal numeroso y comprometido. 2. Armamento. Conseguir armas equivalentes a las de los cárteles sin recurrir al tráfico ilegal, controlado justamente por estos grupos, es casi imposible. La ley mexicana limita fuertemente el uso de armas y poseerlas sin autorización puede resultar en problemas legales graves. 3. Entrenamiento. Sin el nivel de preparación militar que tienen los sicarios, un grupo de civiles no podría resistir emboscadas ni ataques sorpresa, mucho menos tácticas de guerrilla como las que emplean los grupos delictivos. 4. Impacto psicológico. Enfrentar a criminales que usan métodos de tortura y terror tiene un costo mental severo para los combatientes. 5. Tecnología. Los cárteles ahora usan vehículos blindados y drones con explosivos, herramientas que superan por mucho lo que un grupo civil puede enfrentar sin apoyo institucional. 6. Infiltración. Existe un alto riesgo de que miembros del crimen organizado se infiltren en las autodefensas, transformándolas en brazos armados del propio narco, como ya ha ocurrido en otras regiones. Conclusión. Formar una autodefensa en Villa de Ramos, aunque suene como una respuesta lógica ante el abandono institucional, tiene demasiados factores en contra. El acceso a armas, la falta de entrenamiento, la superioridad táctica de los cárteles, los riesgos legales y la posibilidad de corrupción interna hacen que esta alternativa, lejos de resolver el problema, pueda empeorarlo significativamente. Si aún así hay quienes deseen intentarlo, deben saber a lo que se enfrentan. No se trata solo de portar un arma y defender al pueblo, sino de asumir una guerra sin reglas, contra enemigos que no tienen escrúpulos y que cuentan con recursos que superan por mucho a los de cualquier ciudadano común.